Bueno, espero que estén bien donde quiera que estén. Esta vez le vamos a seguir hablando de diversos temas, como es el caso de... Resulta que yo estilo hacer esto los miércoles, pero me voy a proponer hacer esto al menos una vez a la semana, ¿no? Más allá de que rápidamente también espero que salga más continuamente, como ha sido el caso, ¿no? Pero he estado full ocupado, también he estado enfermo, he estado un poco indispuesto. Quizás eso no me permitía grabar, estar en disposición de hacerlo. Y bueno, me decidí a hacerlo hoy. Bueno, el caso está en que esto está a la posteridad en estos canales y esperemos sea de utilidad para ustedes. Voy a hablar de un tema que yo he hablado aquí de este personaje anteriormente y en diversas ocasiones también se cita permanentemente porque resulta algo muy evidente de que es una autoridad, no solamente en la lingüística, también en la filosofía, pero resulta que en un libro que, más allá de que también hemos hablado del libro Tractatus Filosófico, pero en el anterior a este, bueno, en el siguiente, mejor dicho, que él escribió, que resulta que se le llama el segundo Wittgenstein. Estoy hablando de sí, de Ludwig Wittgenstein, Wittgenstein, así. Yo he hablado aquí de él mucho, sobre todo cuando hablamos del lenguaje, ¿no? De la lingüística y todo eso. En su libro Investigaciones Filosóficas, él decía, y esta es la fraseología en cuestión que yo voy a tratar de ver cómo podemos entender y de qué trata esto, cuáles son las cosas que pudiéramos estar de acuerdo en ello o no. Esta frase, ¿no? Esta frase en cuestión. La filosofía es una lucha contra el embrujamiento de nuestra inteligencia por el lenguaje. Y aquí una cuestión importante, ¿no? La filosofía resulta ser el antídoto, el lenguaje, una especie de embrujamiento, ¿sí? Y cuando hablamos de embrujamiento, nos referimos al hecho de que termina haciéndonos creer algo que por verse tan real, ¿sí? Por parecer tan real, terminamos creyéndonos ese algo y lo ponemos en nuestras concepciones con una certeza tal que hasta vemos indiscutible o creemos indiscutible. Resulta que este es un espejismo, ¿no? Y como sabemos, y si no, este es un buen momento de saberlo, Wittgenstein no estaba de acuerdo para nada con esta metáfora o forma de entenderlo a través de la metáfora del espejo, que resulta que nuestra forma de entender la vida como tal y el lenguaje era algo, ya no digamos equivalente, sino algo que terminaba siendo como una especie de paralelismo, ¿no? O sea que mi descripción, la descripción que yo hago de las cosas, terminan siendo ya no una interpretación, y que pudieran haber muchas, y por ello la metáfora especular del lenguaje, sino una correspondencia, más que una equivalencia, una correspondencia. Hay una diferencia entre equivalencia y correspondencia. Cuando yo digo correspondencia es que, por ejemplo, yo me veo al espejo y yo digo, bueno, esta persona ahí soy yo, y ya. Pero resulta que es un equivalente a mí, una fotografía, más bien lo que decía Wittgenstein, haciendo esto de la fotografía, el caso está en que cuando algo está haciendo retrato de algo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo dibujar aquí el retrato suyo, o el retrato, o puedo dibujar más allá de un retrato también, puedo retratar una escena, más allá de que sea solamente una persona, cómo es mi interpretación, ¿no? Una vez que yo, a través del input cognitivo, en este caso a través de la vista, pero también yo puedo escuchar, todas estas cuestiones sensoriales me llevan a describir el mundo de cierta manera. Otra persona y otra pudiera tener su propia versión de estos mismos hechos, a lo mejor que yo estoy viendo. Y acaso, haciendo eco a esto del hechos,
hay hechos que existen. O como decía más bien Nietzsche, no hay hechos, solo se trata de interpretaciones. Y nos lleva a la mente la teoría, más allá de una teoría, sí, pero está envuelta en una teoría también, la filosofía de la Gestalt, ¿no? Donde todo es cuestión de punto de vista. Así que el lenguaje resulta esta forma, criterio, eje transversal que termina siendo contractualista. Y entonces, por ello, es idóneo para el aprendizaje colectivo o el aprendizaje cooperativo. Se perpetúa lo que es una especie de acumulación que con el tiempo se va arrastrando, es una corriente, el lenguaje, ¿no? Entonces, más que verlo, como Wittgenstein decía en su momento, como algo especular, esta metáfora del espejo no tiene ningún sentido de que se siga sosteniendo, y más bien él decía que veamos esto como algo de pictográfico, ¿no? ¿Sí? Es decir, cada quien puede dibujar y tener una versión de cierto hecho, fenómeno en particular, ¿no? Ahora, cuando nosotros comparamos todas estas versiones, por supuesto, vemos allí algo en común, y entonces eso termina solidificando un criterio que pudiera ser parte de lo que se pudiera denominar una racionalidad compartida, y entender al otro más bien se convierte en un principio de caridad. Es decir, partimos de lo que pudiera considerarse la mejor intención posible, la valla de Chesterton, recuerda. Analizamos bien, porque la persona que puso esa valla, ese muro, tenía sus razones de hacerlo. Antes de empezar a derrumbar el muro, yo debo averiguar cuáles son esas razones de ser de ese muro, de esa valla. Y eso me puede ahorrar muchos problemas y también me acerca al entendimiento del otro, ¿no? O lo que el otro pensaba, lo que el otro tenía como criterio válido a la hora de tomar ciertas decisiones. ¿Sí? Ahora, la cosa esta de la filosofía como antídoto, ¿cómo hacer que la filosofía sea un antídoto? Resulta que la filosofía es amplia, ¿no? No pretende ser como la ciencia, que cada vez más, y menos mal ya se habla ahora de la filosofía de la ciencia incluso, pero la ciencia tiende a ser cerrada, ¿no? Busca lo que pudiera decirse dentro de cierto... sí, porque es también una forma de evaluar consciente de las limitaciones, ¿sí? Entonces, delimita exactamente en un área amplia que reconoce existe, pero va delimitando porque no puede evaluar tantas variables al mismo tiempo. Toma en cuenta muchas de estas variables, a lo mejor las suficientes como para seguir avanzando. Entonces, ahí hay un límite. La filosofía supuestamente no tiene límites en relación a poder conseguir diferentes versiones, diferentes hechos, diferentes puntos de vista, diferentes formas de explicar, que muchas veces terminan coincidiendo también, ¿no? Terminan coincidiendo porque se asume de que, según decía Richard Rorty también, es una forma de explicarlo distinta, pero que al final estás tratando de explicar el mismo hecho, fenómeno, y que muchas de las cosas que están allí descritas por medio del lenguaje resulta ser, sí, diferente versión, diferente forma en cuanto a la escritura se refiere y a cómo ordenas esa sintaxis desde el punto de vista sintáctico y semántico. Pero lo que vale la pena discutir y tomar en cuenta, según Rorty también, es la utilidad, y según Wittgenstein también, más que estar comprometido en una situación dada, yo pudiera denominarme irónico, porque hay contingencia. La contingencia tiene que ver con las variables distintas que, más allá de mi compromiso ontológico y mi cosmovisión y mi propia conceptualización, marco conceptual, que me pueden llevar a sesgos, por ejemplo, como el sesgo de confirmación, ¿no? Si todo el mundo está diciendo lo mismo que yo, más o menos, yo
abrazo a esta gente, pero si no, son enemigos públicos, o por lo menos ni siquiera lo tomo en cuenta. Y esto sí que atenta contra el aprendizaje, ya que no tomar en cuenta a la otredad implica romper con el aprendizaje colectivo. Bien sea que yo tenga algo que decir completamente para mí cierto, yo tendría que compartirlo con el otro necesariamente, no para que me regalen los oídos a través del lenguaje, no es más. Yo, claro, yo tendría que explicar esto muy bien a través de ciertos escritos, por eso se hacen estos informes, estos papers, también se hacen estos trabajos científicos, artículos científicos divulgativos, con el fin de divulgar exactamente. Primero, a lo mejor a través de mis pares o de los pares, personas que más o menos tienen un rango dentro de la misma rama que yo, que son una autoridad en cierta materia, afines o no, pero que tengan cierta autoridad para juzgar un trabajo de cierta envergadura, ¿no? Y también esto se puede arrastrar mucho más allá a la cultura popular. Empieza a ser entonces un acuerdo mucho más amplio, ¿no? Que trasciende o que termina rebasando la comunidad lingüística. Sí, tiene que ver con una jerga también lingüística, siempre, porque hay términos que evidentemente no son sencillos de asimilar para la comunidad en general. Es decir, se convierten en cultura popular una vez que trasciende a la comunidad científica muchas de las veces, ¿no? Muchas de las cosas que conocemos ahora primero estaban todavía gestándose en ciertos laboratorios y después ya pasó a ser cotidiano, ya pasó a ser parte de nuestra vida. Internet, todos estos términos que ya se manejaban en ciertos círculos más restringidos y que ahora pasaron a ser parte del lenguaje corriente. Ya es una cuestión que cualquiera pudiera tener una huella de este signo o este fonema en función a cierta cosa que ya conozco, porque queda arraigada en lo que se llama cultura popular o cultura general. Así que el lenguaje es el que facilita todas estas cosas. Entonces, ¿por qué llamar al lenguaje una especie de encantamiento o embrujamiento? ¿Acaso esto es negativo o es positivo? Depende, porque resulta que el lenguaje, y siempre está asociado en el lenguaje, y yo en esto pudiera estar de acuerdo con lo que decía no solo él, pero hay muchos otros que han escrito al respecto, pero que yo he hablado aquí en otras ocasiones y que también he tenido presente a este autor en algunos trabajos científicos que hablan de la pedagogía. Y resulta que Paulo Freire, en cuestión, este filósofo, se le pudiera decir filósofo, ¿no? Brasilero, ¿sí? Latinoamericano, claro. Entonces él decía que si hay de fondo, quizás haciendo eco él de lo que también es evidente, todos lo tenemos en cuenta como alguien que es un emblema al respecto, sobre la cuestión esta de Karl Marx en relación al poder, el poder que está allí sosteniendo los hilos, el que mueve los hilos, ¿no? Entonces hay una intencionalidad detrás del lenguaje, siempre, innegable. Ahora habría que ver qué intenciones tiene este sujeto o este grupo de sujetos, más allá de que algunos pudieran ver en ello una teoría conspirativa y tal. Siempre ocurre, o sea, yo digo algo es con el fin de ganar algo, o sea, siempre hay una finalidad y hay un para lograr ese fin hay una cosa que yo tengo que hacer y eso lo consigo a través del lenguaje, ¿no? A través de caracterizar y poner en evidencia un grupo cada vez más grande o no de significantes, si yo quiero que esto se entienda y cómo quiero que las personas reaccionen. Todo lenguaje tiene consecuencias, todo lo que yo diga tiene consecuencias. Y claro, eso lo saben los bebés desde recién nacidos cuando lloran y finalmente obtienen lo que quieren, que es
atención o el biberón o lo que sea, o tienen un dolor, o sea, a través de ese llanto manifiestan una, una forma de comunicarse ya que exige una respuesta y a través de obtenerla voy reforzando eso. Así que llega a convertirse en una forma de comunicación con los adultos o con quien quiera que esté alrededor que atienda a mi solicitud de llanto, ¿sí? Así que poco a poco se va sofisticando, ¿sí? Y resulta que termina formándose a través como decía Vygotsky, ¿verdad? De la experiencia en el contacto con el otro. Entonces, cuando yo voy aprendiendo con el otro, veo que ellos dicen esta palabra, este sonido, este fonema, que para mí como bebé resulta irrelevante porque es algo innato, ¿no? Yo solamente me voy por lo pragmático. Entiendo que si dices esto, te dan esto, y yo veo, y los bebés permanentemente están observando a ver cómo van ganando estas palabras, las incluyen en su vocabulario con el fin de obtener respuestas, casi siempre de una forma ego. Una vez que uno crece, se va sofisticando el lenguaje y uno va viendo de que mientras más cosas yo diga y las diga de cierta manera, ya yo tomo en cuenta lo paralingüístico también, ya yo tomo en cuenta otras cosas que sin entenderlas todavía, quizás de manera técnica, porque no tengo muchas veces arraigado y no tengo por qué tenerlo, esta especie sí, cuando resulta que entendemos todas estas caracterizaciones del lenguaje técnicas, ¿sí? Como que si yo fuera un lingüista, no tengo que ser ningún lingüista para entender que las palabras tienen una correspondencia y que evidentemente, dependiendo de cómo yo las diga, en el momento, en el lugar, siempre van a tener una intencionalidad y es un estímulo-respuesta que finalmente yo voy a aprender qué cosas decir, qué no, cuándo, cómo, enfrente de quién, a través de quién. Con esta persona quizás me pueda funcionar de una manera u otra, o con el fin de llegar a ciertos espacios que ya están institucionalizados, tienen sus competencias ya claras que yo debo asumir como regla de juego para poder acceder a, bueno, los objetivos que ya están propuestos. Son las reglas del juego, como decía Wittgenstein, los juegos del lenguaje. Entonces, los juegos del lenguaje incluyen a la ciencia no como el único irrepetible y la única forma de obtener el conocimiento posible, ¿sí? Esto sería ya una actitud cientificista, una cosa que ya queremos superar, que es el positivismo lógico, que no es la única cosa necesaria para acceder al conocimiento, a la episteme, sino que más bien es un juego del lenguaje más. La ciencia. La filosofía entonces viene a ser otro que tiene en conjunto muchísimos juegos que yo debo entender. Cada persona también tiene su forma de hablar única e irrepetible, lo que lo hace auténtico. En tal sentido estoy de acuerdo, y pudiéramos estar de acuerdo con esta definición más o menos fraseología que expone Wittgenstein, que les leí al principio, que tiene que ver con que la filosofía puede ser el antídoto contra el encantamiento del lenguaje. La filosofía es una lucha contra el embrujamiento de nuestra inteligencia por el lenguaje. Investigaciones filosóficas. Ludwig Wittgenstein. Y esto tiene que ver también con lo que decía, en un momento yo hablaba aquí de ello, con aquella frase de este hombre del cálculo infinitesimal súper conocido que debatió la cuestión esta de quién era el autor o no del cálculo infinitesimal. Resulta que al final fueron los dos, a su manera. Entonces, con Newton, ¿no? Estoy hablando del debate de Newton y Leibniz. Ahora, Leibniz decía que todo está mediado por los signos, o sea, el lenguaje, porque la matemática también es una forma de lenguaje, ¿no? Y es mucho más fácil porque es mucho más restringida. Imagínense, ya el lenguaje de por sí es restringido, el lenguaje matemático está dentro de los juegos
del lenguaje, ¿sí? No es algo disociado, es un signo, muchos signos. ¿Ves? Bueno, ya nosotros hemos escuchado y yo no voy a narrar todo esto aquí, de que la matemática es el lenguaje de la naturaleza y todo eso. Según eso, es como Dios dibujó y entendió y es el insumo que usó para todas las cosas que existen. De alguna manera los arquitectos también se valen de la matemática, los ingenieros y todo eso, que es humana la matemática, no es divina ni nada de eso, sino que sirve para resolver ciertos asuntos de manera más pragmática, ¿no? Es utilitarismo puro y duro porque resulta que nada de perfección tiene, ¿sí? Pero sí lo suficiente para construir, como para construir cosas y hacer que cosas sucedan. Entonces el lenguaje es signo, entonces todo lo que digamos está mediado por los signos terminan programándonos, nos anteceden. Entonces el lenguaje nos habla a nosotros, o es que nosotros hablamos el lenguaje, ¿sí? Bueno, el lenguaje nos habla a nosotros, nosotros lo adquirimos y programamos. Por eso está esta cuestión que también es muy importante y no es despreciable tener en cuenta nuestro entorno lingüístico, ¿no? Nuestro entorno lingüístico, ya que de bebé esto está ocurriendo y no termina de ocurrir. En la medida que va avanzando el tiempo, resulta que nosotros a través de nuestro medio y con quienes nos desenvolvemos, con quien buscamos la manera de aprender y emprender, entonces nosotros vamos sofisticando nuestro lenguaje y adquiriéndolo de nuestro medio, de nuestra lectura. Cuando hacemos una lectura, cuando somos asiduos lectores o medianos lectores, o de qué escuchamos, de qué nos nutrimos. Y en esto las redes sociales y toda esta globalización que nos expone a más información, resulta que tendríamos que tener cuidado no solamente en el input, que hablamos aquí de la programación neurolingüística en cierto momento, que sí tiene que ver con el efecto Pigmalión, ¿no? Cómo tú te expresas de alguien, cómo lo ves, cómo tú terminas aportando palabras y con ello vas construyendo a través con intención, y es mejor que sea con una clara intención de que el otro reaccione a tal cosa, porque las palabras sí que significan, ¿no? También tienen una huella que puede dejar en el otro. Así que sí, lo que leamos también influye mucho en nuestro razonamiento, en nuestra ideología en general, cómo se va forjando. No es despreciable tener en cuenta que vemos, que escuchamos, que a qué personas están en nuestro círculo. Todo esto condiciona de alguna manera, no tanto, yo diría que termina haciendo una especie de determinación, sino que crea las condiciones para. Tú verás que rechazas de eso y que no. ¿Sí? Eso ya sigue siendo nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces no es que nos determinan las palabras que escuchemos a nuestro alrededor, pero sí nos condicionan. En tal caso, ¿será que nos programan? ¿Será que estas palabras programan nuestro cerebro? Hace poco estaba recordando que hay una cuestión que yo leí hace poco. Hace poco estaba recordando que leí algo hace poco, ¿no? Pero son dos actores que tienen una teoría bastante interesante. Aquí les estoy recordando de Ward Sapir, o Sapir-Whorf, que ellos decían que el lenguaje y esta hipótesis, si el lenguaje determina lo que pensamos y el cómo estructuramos nuestro cerebro, es decir, si le da forma a la estructura del cerebro a través del lenguaje. Dice que la lengua determina, según esta hipótesis de Sapir-Whorf, la lengua determina el pensamiento y las categorías lingüísticas limitan y determinan las categorías cognitivas. Esta postura se conoce como el determinismo lingüístico. Entonces, como le decía, ¿hasta qué grado nos determina la lengua?
¿Nos condicionan o nos determinan? Yo no estoy tan de acuerdo con que nos determinen, pero sí que nos condicionan, que es lo que acabo de decir. Bueno, dicho esto, resulta que el lenguaje, allí es donde puede resultar un encantamiento, un embrujamiento, porque tenemos que tener en cuenta las intencionalidades que hay detrás del mismo. Entonces sí que puede que alguien a través del lenguaje termine convenciendo al otro, ¿sí? O termine en un acto ya de desesperación, convencer al otro a través de la represión, que resulta que no es un convencimiento genuino, voluntario, nada que ver, sino que va ya a unas revoluciones violentas. Aquí he dicho, y todos podemos recordar también, no porque lo hayamos vivido, sino que podemos leer, de todas maneras la historia es como nos las cuentan, ¿no? Pero sí que uno puede leer otras fuentes y no quedarse con la mismidad. Es decir, aquellos que pretenden perpetuar el status quo, más de lo mismo, no es de extrañar de que eso suceda porque nosotros queremos perpetuar nuestra especie, ¿sí? Esta actitud, forma natural, biológica de la autopoiesis que yo expliqué aquí en otro vídeo que lo pueden ver. Ajá, entonces, teniendo en cuenta eso, ya se los voy a definir rapidito. Les invito a ver el video de todas maneras de este personaje biolingüista que hablaba sobre la posibilidad de, sí, de obtener de nuestro medio conocimiento suficiente para seguir viviendo. No ya como persona natural, como individuo, sino que considera esta teoría está enclavada en la conceptualización esta que favorece a la mayoría por encima de las minorías, en el sentido de que el todo es más que la suma de las partes, que estas partes contribuyen a que sobreviva el todo. Es decir, la especie humana en particular, con el lenguaje, que es algo muy humano que identifica esta especie, es decir, lo que caracteriza al humano, entre otras cosas, es que hablan y que pueden construir a través del habla y que es algo que, como otras especies también, pero los humanos a través de la lengua también construyen y edifican y terminan perpetuando su comunidad, ¿sí? Más allá del individuo, es un pensar en comunidad que va remando hacia un mismo destino, o sea que van remando hacia un lugar común, que es sostener la especie. Y sostener la especie no necesariamente está, y es más, resulta contraproducente que vaya en detrimento de otras especies, ya que todos los otros fenómenos y cosas que ocurren a nuestro alrededor, incluidas las otras especies, resultan que sin ellas nosotros podemos peligrar en nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida depende de otras vidas, ¿sí? El mundo está lleno de vida, entre ellos el ser humano, de modo que la actitud estrictamente y llevada al extremo antropocéntrica resulta en detrimento de nuestra propia especie. Si nosotros queremos seguir viviendo, no podemos matar a las abejas, por ejemplo. Así que debemos, en tal sentido, tener una convivencia armónica en equilibrio, que cada vez se va perdiendo más. De alguna manera, la Tierra y todo lo que ocurre con los ciclos vitales no dependen de nosotros, y más bien si nosotros lo dejamos tranquilo, cosa que ocurrió, por ejemplo, cuando todos estaban confinados en la pandemia, 2020, 2021 más o menos, pero 2020 en especial, cuando el confinamiento fue más estricto, resulta que la humanidad estaba encerrada, así que había menos actividades humanas como ordinariamente ocurrían, y que las demás especies empezaron como a recuperar terreno y los ríos empezaron a cristalizarse, los animalitos, fauna silvestre, fauna y flora también en general, empezaron a emerger y a tener una especie de recuperación, si se quiere. Esto porque lo que se puede decir de actividades humanas, que siempre van a ser
Pero cuando se llevan al extremo y no están en convivencia con las especies, con los demás seres vivos, crean un choque que termina amenazando la especie humana también, ¿no? La vida en general, incluyendo los humanos. La actitud antropocéntrica al extremo hace daño, no perpetúa la especie. Si dañamos el planeta donde vivimos, estamos perdidos. Hay una cuestión que hay que diferenciar entre el yo y el ego. Eso lo decía ya en contraposición evidente a lo que decía Martin Heidegger y lo que decía Levinas, Emmanuel Levinas, en cuanto a que ser para la muerte, yo tengo que hacer todo lo que sea posible porque voy a morir, no me interesa. O ser infinitamente responsable con el otro, que era lo que decía Levinas. Claro, la intención de Martin Heidegger no era tanto, sino lo que se tomaba en cuenta en aquel momento, ¿no? Y yo creo que todavía de eso tenemos muy impregnado hoy, no tengo la menor duda, de que se confunde el ego, el yo, con el ego. Eso es lo que quería decir Levinas también, ¿no? Especialmente esa frase es de él, ¿no? Resulta que deberíamos ser infinitamente responsables con el otro, en el entendido de que entendemos que muy a pesar de que yo no esté, yo debo favorecer a la especie. Cualquier cosa que yo haga no debe ser tan yoísta, sino egocéntrica en el sentido moderado, porque claro, yo primero tengo que pensar en lo que yo haga debe ayudar a perpetuar no solamente a los míos, sino como decía Rorty, ampliar el acuerdo, ¿verdad? Mi familia, mi comunidad, todo el continente, lo más cercano, más allá del océano, y vamos ampliando el acuerdo. Ampliar el acuerdo implica reconocer la otredad y reconocerlo en su otredad irreductible, inconmensurable. Esto implica, por supuesto, a través del lenguaje, necesariamente, no hay otra manera. Ahora, esto significa que el lenguaje es una especie de moldura o corsé. Ahí es donde está esta cuestión que pudiéramos llamar encantamiento o embrujamiento, ya que, claro, a través del lenguaje es como nos comunicamos, pero no es la única forma, ni siquiera está dentro de las formas más amplias posibles que pudiéramos decir un límite que resulta que pudiera llevarnos a tener una especie de frontera mucho más cercana a la que pudiéramos trascender. Es decir, que nos estamos poniendo un límite que resulta falso, ¿sí? Un límite que resulta más restringido de lo posible. Así que acercarnos al noúmeno, que lo entendemos infinito, está obviamente condicionado a que ampliemos el acuerdo, es decir, a que podamos rodar, ampliar esa frontera. Y el lenguaje a veces no lo permite, ¿sí? Porque el lenguaje nos supera, nos trasciende. Nacemos y ya hay una comunidad lingüística, las reglas de juego, ya todo lo que es la sintáctica, la gramática, todo esto tiene que ver con reglas, ¿sí? Estas reglas nos condicionan, debemos trabajar en función a eso. Ahora, eso no quiere decir que cuando nosotros formulamos nuevas ideas que creemos son un aporte novedoso, inédito, debemos estructurarlo y explicarlo bien. ¿Cómo? A través del lenguaje. No hay otra forma. Claro, a través de demostraciones que pudieran decirse empíricas, ¿sí? Pero tendremos cuidado con no hacer de esto una especie de sátira o burla relacionado a lo otro, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos de la revolución copernicana, pero ¿qué tuvo que hacer Copérnico? Muy a pesar de que él lo que hizo fue formulaciones matemáticas para explicar que la Tierra sí se mueve, de los movimientos celestes y todo este tipo de cosas. Bueno, él tuvo que dejar registro a través del lenguaje, pero él se lo guardó y post-morte, es decir, después que murió, fue que publicaron estos registros. Galileo Galilei también hizo lo propio, pero él lo hizo de una forma, a través de escritos también, de investigaciones, pero un instrumento que permitía ver. Entonces, más allá del lenguaje, que pudiera ser la parte racional, ¿sí?
la parte, a lo mejor, si nos ponemos muy cientificistas, para la época era lo que había. Los científicos eran aferrados, pero todavía más que ahora, a lo que son las cuestiones de observación, ¿verdad? De ver para creer, en todo caso, una actitud más inclinada a la parte racionalista, positivista lógica, o por qué no decirlo, escéptica. Entonces terminaban allí haciendo sus escritos, pero las demostraciones que eran más empíricas, mira, ve aquí y ves es que hay unas protuberancias, de que no son círculos completamente perfectos, de que hay una especie de movimientos con instrumentos como el telescopio, que era algo totalmente novedoso, y más que Galileo Galilei lo mejoró un poco con unos lentes cóncavos, y bueno, eso hizo que, además de sus escritos y los razonamientos matemáticos que explicaban el hecho de que no contradecía a la Biblia según lo que estaba escrito en el libro de Josué, toda esa temática y dinámicas que se manejaban en aquellos días, porque lo que imperaba y quien ponía las reglas de las traducciones, de a quién podía llegar o no el conocimiento, quienes fijaban la norma en relación a lo que estaba bien y mal, era la iglesia de entonces. Era exactamente a través del lenguaje, ponían las relaciones de poder. ¿Quién manejaba los hilos? La iglesia de entonces. Esto, por supuesto, era un debate ciencia-religión, no. Más bien una cuestión de estos dogmáticos versus lo pragmático, o lo que pudiéramos decir también escéptico, ¿sí? Esta concepción escéptico versus dogmáticos no es una cosa que se contravenga, porque mire que los dogmáticos llegaron a ser escépticos, o sea, no creían en lo que decían eh, estas nuevas revelaciones, pero ¿acaso era porque no querían creer porque atentaba contra su status quo? Es decir, eso atentaba contra derrumbar, como en efecto fue, muy a pesar de que ellos le costó, por ejemplo, a Galileo Galilei casa por cárcel hasta su muerte. Ellos lo que querían era reprimir todo eso porque atentaba contra su propia posición, su posición de poder. Entonces el status quo siempre quiere perpetuarse. La autopoiesis también dice que en parte eso es algo común que ocurra, ¿no? Quieres innovar, pero tienes un romanticismo con lo otro. O sea, tú quieres que las cosas que trascienden sean las que tú realmente valores. Ahora, eso puede venir en detrimento o en contradicción con ciertos otros descubrimientos que no llegan a ser otra cosa sino revelación. ¿Cómo perpetuar el acuerdo? ¿Cómo ampliarlo? Mejor dicho, ampliar el acuerdo significa ser flexible. No flexible en esta actitud de, que yo lo explicaba aquí hace poco, de modernidad líquida, ¿no? De que nos acomodamos según nos convenga. No creo que a ese extremo, ¿no? Nos deberíamos acomodar según la utilidad que veamos necesaria, según lo que sea en sí y no para sí. Es decir, que más allá de esta creencia de que pienso luego existo, resulta hasta todavía contradictorio, como decía Sartre, la existencia acaso precede a la esencia. Eso es lo que les decía, contradictorio a lo que decía René Descartes. Pienso, luego existo, o más bien existo, luego pienso. Quiere decir de que yo debo existir primero y después yo voy desarrollando mi esencia. Tengo las condiciones, eso sí, innatas, porque no soy una tabula rasa. Tampoco creo yo que eso, incluso la neurociencia lo ha demostrado más recientemente, esto que somos una tabula rasa y que no tenemos las condiciones como para aprender, sino que a través de la experiencia, ¿no? Del empirista John Locke viene eso. Resulta contraproducente porque a través
lo que yo de por sí tengo ganado innatamente, yo sí estoy convencido de que tenemos innatamente las condiciones para aprender, para adquirir la lengua, que se va sofisticando por medio de nuestro entorno, como les decía, desde bebé. Desde bebé, a través de nuestro entorno lingüístico, es que vamos asumiendo y aprendiendo una lengua. Pero esta nos condiciona, nos encanta, nos embruja. ¿Acaso nosotros estamos determinados por nuestra lengua? Nuestra lengua, la lengua sea cual sea. No, podemos aprender incluso otras lenguas y así ampliamos el acuerdo, porque aprender otra lengua implica aprender la cultura y adentrarnos a cómo piensa estas personas, este grupo de personas. Claro, como colectivo, pero como individuo, cada individuo tiene una forma irrepetible, única, y eso es lo que lo identifica, eso es lo que hace que haya una identidad. Es como, por ejemplo, poniendo el modelo usando otra vez la matemática para explicar ciertas cosas, ¿no? El modelo que podemos subrayar aquí, yo aquí pudiera ponerlo a lo mejor de referente, pero Leibniz, vamos a decir el plano cartesiano, así lo ponemos y ahí ponemos una curva, a lo mejor vamos a llamarle círculo para obtener una figura geométrica, el área bajo la curva, ¿sí? Y más allá del área bajo la curva, que es exhaustivo y que pudiera irse al infinito, ¿verdad? Aquí nos viene a la mente, por ejemplo, la paradoja de Zenón, ¿sí? Correr, correr para alcanzar la tortuga, Aquiles, y sin alcanzarla nunca, ¿no? Es la paradoja porque el movimiento es imposible, ¿acaso? Pero bueno, estos dos puntos se mueven, ¿no? Punto es una especie, para entenderlo, una prolongación de punto es una línea, ¿sí? Ahora, dos puntos sería la mínima, dos, un par, la mínima forma de hacer algo plural es dos, ¿verdad? Estos dos pueden llegar a ser uno, fusionarse. Entonces ahí se nos viene a la mente el principio de exclusión de Pauli y también se nos viene a la mente la impermeabilidad de la materia, que es una propiedad de la materia. No pueden unirse, o sea, llegar a ser una tangente, siempre será una secante. En todo caso, nuestra impresión al punto de vista desde un observador que no ve de forma infinitesimal, ¿no? Ni tampoco de forma suprema de lo cosmológico. O sea, no podemos ver la totalidad, tampoco podemos ver en una totalidad infinitesimal, que resulta de que por más unidos que estén, siempre estarán separados, no se fusionan completamente. Aunque la impresión muestra en una forma aproximada y suficientemente como para hacer los cálculos, nos parezca de que ha llegado a ser una tangente, sigue siendo una secante porque siguen siendo dos puntos que rozan al círculo o a la curva y no uno. Así que esto nos lleva a pensar de que la inconmensurabilidad, es decir, la otredad irreductible, no es algo que se rompa en ningún momento, porque atenta contra las leyes de la física incluso, ¿no? Cada persona es distinta y el hecho de que el lenguaje nos una no quiere decir de que dejemos de serlo, ¿sí? En cuanto a que es verdad que tenemos este contrato social que termina llevándonos a sostener un punto de fusión, como que si de fusión se tratara, pero cada persona es distinta, entonces las libertades individuales, lo que hace feliz a uno no necesariamente a otro. En todo caso, la lengua me lleva a intentar entender que muy a pesar de todo, nosotros podemos tener puntos en común porque somos seres humanos y eso hace posible ya de por sí de que haya una racionalidad compartida. Por eso es que la lengua es un constructo social, pero tiene innatismo puro. Yo diría que sí. Muchos le dan una explicación distinta a esto. Y la explicación lógica es remontarnos al pasado, y algunos hallan a unos chimpancés que sin lengua.
pero yo diría que va mucho más allá del ser humano, la verdad, la lengua. Y de esto pudiéramos hablar en otra ocasión. Pero la lengua nada tiene que ver, nada tiene que ver con el hecho de que nos pongamos una moldura, ¿sí? Una especie de corsé que a través de unas relaciones de poder terminen disociando, sino sirven para hacer una convivencia y perpetuar la especie junto con las demás especies, las formas de vida existentes que al mismo tiempo tienen que ver definitivamente con la mía. Entonces, más que una actitud yoísta, sería más bien aportar y tener en cuenta a la otredad, irreductible, inconmensurable, pero que al mismo tiempo sí que puede establecer ciertas normas, ¿sí? Que sirvan a lo mejor instituciones que terminen aportando, no que terminen afectando a la convivencia. Resulta que estas también deben ser movibles, en el entendido de que es mejorable, es perfectible. Ahora, ¿cómo encontramos estas contradicciones? ¿Cómo establecemos estas diferencias? ¿Cómo encontramos estas convivencias? Bueno, ya les decía lo que Maturana, no sé si se los dije ahorita, pero sí lo dije seguro en otro programa que está aquí, en otro episodio, pero sobre todo cuando hablaba de la autopoiesis, ¿no? Que biológicamente está explicado el aprendizaje. El aprendizaje viene de moverse. Y yo aquí ponía en una ocasión, yo siempre he usado, en un trabajo por ejemplo lo usé y sigue pareciéndome fascinante y muy fácil de explicar también esto, de que cuando vas en una subida y tú vas empujando una roca, ¿verdad? Y esta roca a lo mejor nos lleva a pensar en esta famosa que se resulta como un bucle, ¿no? Lo explica Albert Camus también. Albert Camus lo explica. Ya les voy a decir aquí rapidito. Y con esto ya casi que estamos cerrando. Ajá. Ya, vamos a ver. Albert Camus. Yo, por cierto, aquí debería en alguna ocasión hablar de eso. Ya les voy a explicar. Que hablaba sobre lo absurdo que es moverse. Porque te mueves, sigues bajando y resulta como un bucle. Y resulta que en ese bucle nosotros también podemos establecer algunos criterios muy interesantes, ¿no? Que nos ayudan a entender de que es moverse también una especie de detenerse, y que aunque nos detenemos y aquí pudiéramos decir hasta aquí llegamos en nuestra comprensión y lo fijamos, es como lo que decía David Hume, ¿no? Cuando vemos un fenómeno, pero este fenómeno en una ocasión que a lo mejor inesperada y sin pensarlo, sin tenerlo en cuenta, puede llegar una especie de contradicción y lo vemos como una anomalía. Y esta anomalía pudiera verse como que otras personas diciendo cosas distintas, o otro fenómeno pasando, o otra persona que percibió una cosa que yo no vi, pero que está partiendo de lo que yo dije, y en función de lo que yo dije, a lo mejor un escrito o algo que haya estudiado alguien de algo que yo percibí, y le montó algo sobre lo que yo edifiqué y termina explicando algo, y yo lo leo y digo, wow, tienes razón. ¿Sí? Puede que sea que esta persona permanentemente esté buscando esto a través de la lengua y trate de explicarlo, y es una explicación tan práctica y tan evidentemente muy razonable, más que razonable por lo que muy bonito, estructurado que esté, es por lo práctico, porque resuelve de verdad un tema, por la utilidad, como decía Wittgenstein. Resulta que es mejor detenerse y dejar allí como una especie de cuña a la vez que va subiendo, ¿no?
y no como el mito de Sísifo, que decía Albert Camus. De este era el que me estaba tratando de acordar hace ratico, ¿no? Resulta que terminas subiendo y tu esfuerzo siempre es como que si fuera fútil, porque terminas cayendo otra vez. Y resulta que el movimiento va de eso, es un movimiento permanente, no es un sentido teológico de finalidad, sino más bien es un sentido permanente de movimiento que si te dejas de mover, porque ya llegaste, terminas en tedio. O sea, ya yo cumplí mi deseo y entonces estoy aquí, ya cumplí mi deseo contento y resulta que yo debo tener otro deseo que me permita seguir moviéndome. Porque si me quedo aquí ya estoy comprometido, no sé, a lo mejor a tener esta forma y ya. Y entonces no hay posibilidad de movimiento. El movimiento es posible gracias a que siempre puedo tener por delante otra meta, otro deseo, ¿sí? Si no, el tedio termina con eso. Ahora, el hecho de que hayan muchas personas moviéndose, están moviéndose y remando en la misma dirección para perpetuarnos como especie. El lenguaje ayuda a esto, o más bien es una especie, como decía también en su momento Wittgenstein, es una bendición o una maldición el lenguaje. El problema es el lenguaje, quizás por la mala interpretación o la diversidad que existe en el mismo, que lleve más bien a intentar explicar algo de formas distintas, de modo que no hay una especie de realidad, o más bien la realidad es tan distinta que termina comprometiendo lo real, o más bien ayuda como que si fueran diferentes linternas o lumbreras alumbrando, ¿sí? Vale la redundancia, que están allí tratando de iluminar toda esta estructura. Y mientras más linternas estén, mejor. No vamos a decir, no, mira, váyanse con sus linternas porque yo quiero alumbrar yo solo. No, cada quien alumbra y a lo mejor podamos ver la estructura completa en el compromiso que cada quien asuma, que tiene que ver con lo mismo, que es entender la vida a lo mejor, ¿no? Pero claro, hay unos compromisos que se pueden desviar y pueden que estén alumbrando otra dirección y resulta que a lo mejor yo puedo advertir a ellos y el otro se dé cuenta, más allá de que los jale y le hable mal. O sea, a través del lenguaje yo puedo edificar, y por eso es que decía también Maturana, de que el amor está muy en cuanto a el lenguaje condicionado a la reacción, ¿no? Cómo digo las cosas, la prosodia, lo paralingüístico, más allá de lo metalingüístico, que resulta en la intencionalidad. Más allá de que yo entienda o no lo metalingüístico, que yo entienda todos estos parámetros, jerga, que tiene que ver con los lingüistas y de cómo funciona el lenguaje y todo. Yo entiendo lo que tengo que entender lenguaje de manera intuitiva, por la respuesta que obtenga, y lo voy reforzando o no a partir por ejemplo, algo que pudiera ayudar o no en el lenguaje, creo que ya lo mencioné, pero aquí valga decirlo otra vez es el hecho de que tú, a través y por eso es que pudiera decir uno, ¿se programa a través del lenguaje o no? Según Sapir-Whorf. ¿Es acaso un determinismo lingüístico? No, pero sí condiciona, ¿sí? El PNL, programación neurolingüística, va de eso, ¿no? Entender de que cual ocurre como el efecto Pigmalión, uno pudiera asumir y otro pudiera también llegar a las conclusiones de que me han dicho tanto, no sé, ladrón, que yo hasta me crea que yo soy un ladrón. Y la cosa del ladrón, lo que queremos hacer es que se recupere, que deje de serlo. Entonces hay que buscarle otros caminos y un niño, por supuesto, desde la temprana infancia, pero ocurre también a lo largo de la vida, puede moldearse
es más susceptible de moldearse. Por eso es que a la temprana edad se puede aprender una lengua y otra y otra y otra, dependiendo del estímulo que favorezca a ello, ¿no? Que se le preste para que tal aprendizaje ocurra. Y hay una zona de desarrollo crítico referente a la adquisición de la lengua y otra zona de desarrollo crítico que se abre, por así decirlo, una ventana al aprendizaje en la adolescencia temprana. Así que, bueno, y incluso la adolescencia tardía, ¿no? Por ahí hay un estudio que yo creo que he explicado aquí en otras ocasiones también de una neurocientífica que habla sobre el cerebro adolescente. Así que nada, a través del lenguaje podemos aprender y sin duda es un avance, está asociado a los humanos. Evidentemente eso revela de que no somos como los animales, en mucho sentido no, ¿sí? Y en todo caso queremos perpetuarnos como especie y debe hacerse de forma, en cuanto a la justicia social que hablaba John Ralph y el pragmatismo también, según que yo hablé hace poco de él un poco aquí, de John Stuart Mill. Entonces, resulta que la pragmática en cuanto a la utilidad y el lenguaje y cómo compromete el hecho de derrumbar un paradigma, ya que resulta poco útil seguir pensando en que las cosas deben ser de cierta manera y que es mucho más fácil, pragmático, menos sofisticado a lo mejor, lo cual no quiere decir menos complejo, ¿sí? En todo caso, lo que quería decir era esto. Es menos complejo, pero no quiere decir que sea menos sofisticado. Ahí hay que invertir esta fraseología, ¿no? El hecho de que sea menos complejo no quiere decir de que sea más sofisticado. Por esta actitud de la ley del mínimo esfuerzo, ¿verdad? De la heurística, ¿sí? Mientras menos energía yo consuma en función de algo, pues va a resultar ser más práctico para mí. La navaja de Ockham, lo pueden buscar por ahí también. Quizás en otra oportunidad podemos hablar más de esto. Por eso es que la lengua también se basa mucho en la economía, ¿sí? Yo puedo decir muchas cosas y eso resulta enredado, pero resulta que a veces necesario, ¿verdad? Mientras más significantes ocurran, como decía también en su momento, y yo he hablado aquí muchas veces de eso, y rápidamente tiene más que todo esa misma dinámica, ¿no? Mientras más fraseología, verbo ocurra, mejor entendimiento. ¿Por qué? Porque hay más significantes. Y resulta que el significante es más importante que el significado según lo que entendemos ahora desde que Jacques Derrida explicó, hablando de sí, esta forma de desestructurar, ¿sí? Desconstrucción del lenguaje, no destrucción, sino desconstrucción, como que desarmar poco a poco. ¿A quién estaba desconstruyendo Derrida? Bueno, a Ferdinand de Saussure, que entendemos y conocemos como el padre de la lingüística estructural, ¿no? Esta estructura que él lanzaba como un andamiaje, que resultaba que el significado era más importante que el significante, pero la teoría concebida desde entonces era especular, ¿no? Especular como un espejo, veía el lenguaje como lo veía desde hace mucho, y por eso se habla del giro lingüístico. El lenguaje se veía desde mucho tiempo como que si fuera una cuestión correspondencia, ¿sí? Correspondiente, y no como equivalente. Por eso es que Wittgenstein ahora habla, y desde entonces es preferible, todavía puede haber un debate abierto al respecto, pero es preferible llamarlo de forma pictográfica, ¿no? Porque la lengua, por supuesto, el significante puede que varíe, pero el significado no. Y el significante puede acercarnos al significado.
De modo que resulta más interesante estudiar el significante, y por eso es que en la abundancia de palabras, como decía también el personaje ya citado muchas veces aquí, de la autopoiesis, de cómo la biología explica también el aprendizaje. Es que el aprendizaje va de someternos muchas veces de costumbre, de práctica. Por eso es que pragmatismo también ayuda, no solamente lo ideológico, también ayuda a someternos a mucho empirismo, ¿sí? Y por ello llegar al racionalismo y viceversa, no es contraproducente. Resulta muy, muy, muy interesante de que haya más posibilidad de acuerdo cuando la diplomacia se impone. Cuando falla la diplomacia, la conversación, entonces se impone la guerra. Las estructuras existentes ahora, que son la escuela y todo eso, que desde antaño han reproducido las políticas del Estado, y por eso es que la política está muy aunado a establecer acuerdos, porque quien cobre más adeptos, ¿sí?, puede que para una causa o una ideología resulta que termina ganando. La democracia se basa mucho de eso. Pero los demás, ¿cómo quedan? Que pudieran unirse a la mayoría, y el consenso no resulta 100% nunca. Aunque la aproximación sea más o menos la mitad más uno, resulta que no todos van a estar de acuerdo. Hay que respetar entonces la identidad, los grupos identitarios ahora existentes que quieren ganar cada vez más terreno, y resulta que deben respetarse también los derechos individuales. Somos iguales ante la ley, pero somos un grupo heterogéneo, con su propia forma de pensar, de estructura y todo, ¿no? Por eso es que, más que eso, debemos acercarnos a estos que se definen como otredad. Y bueno, y van a ser así. No me acerco a ellos para adoctrinarlos o hacerlo más de lo mismo. En eso tengo una lucha siempre con mi propia cosmovisión, mi propia identidad, mi propia concepción, que me pudiera llevar a establecer allí una colonia y después tratar de ganarlos, ¿sí? Pero ganarlos implica transformarlos a lo mismo, porque si no, no son aceptados. Y así es como se han hecho posible muchas de las comunidades existentes, y por eso existe mucho eurocentrismo. Más allá de reconocer la otredad, no es así como Enrique Dussel, por ejemplo, decía que la filosofía, por ejemplo, es posible si es que rompemos con esta dependencia, con una verdadera emancipación. Ahora, si no tienes criterio propio de pensamiento, o lo que se llama también libertad de expresión, que no esté comprometida con ninguna causa más allá del compromiso de entender la verdad o de acercarse a ella, resulta que imposible podría decirse que ocurra allí, ni para ningún personaje siquiera. No hay, están creadas las condiciones, porque hay una actitud servil, ¿sí? Si no hay un compromiso ontológico conmigo mismo, más allá de con una institución, de con una causa que pudiera a lo mejor asemejarse a la mía y tal, no estoy diciendo que eso esté mal, sería favorable más bien, pero si no hay un compromiso ontológico sostenible y posible, no puede haber tampoco pensamientos críticos, y entonces no puede haber filosofía. Y se dice que la filosofía, según lo que estamos hablando, es el antídoto contra el embrujamiento del lenguaje. Entonces este no poder hacerse resulta, como entendemos, una paradoja, ¿no? Si no hay posibilidad de libertad o de sí, creatividad, de compromiso ontológico y de respeto a la otredad, de verla de verdad como irreductible y como inconmensurable, no puede haber tampoco filosofía. En tanto, no puede haber una cuestión que se pudiera llamar antídoto contra el embrujamiento del lenguaje, ¿sí? Bueno, ya yo voy a ir terminando hasta aquí.
Aquí estoy buscando la frase que dije al principio para terminar con eso, ¿no? La filosofía es una lucha contra el embrujamiento de nuestra inteligencia por el lenguaje. Entonces nuestra inteligencia se compromete con el lenguaje. El lenguaje pudiera ser que otro mueva los hilos, entendiéndose de que Paulo Freire tenía razón y Karl Marx, y que existe el esclavo, ¿sí? Así también existe el amo. Es más, la pedagogía del oprimido existe porque hay opresores, por tanto hay oprimidos, entendiendo de que ellos mueven los hilos y pueden incluso dominar la pedagogía, la forma de enseñar, la educación. Y con la educación, la academia y la institución y todo lo que implica el lenguaje, que es el contenido programático definido para crear un ciudadano supuestamente con el fin de promover sus propias formas de ser, de propiciar, qué sé yo, que existan más agricultores, y a lo mejor la persona lo que quiere es ser un científico, lo que sea, o quiere tocar guitarra y ser un fenómeno en otra cosa, sin necesidad de tomar en cuenta a la otredad. Hay instituciones que venden lo que otros quieren comprar o venden lo que ellos quieren vender. Esa es la diferencia. Y eso lo hacen a través de no solamente crear las oportunidades para que los otros surjan, sino yo darle las oportunidades, elegirme el amo de lo que otros quieren, no, sino los que yo quiero que ellos quieran. Entonces estoy allí condicionando y no estoy favoreciendo para nada con esta mentalidad la equidad. La justicia social va de la equidad. Podemos leer un poquito a John Ralph, en otra ocasión podemos hablar de eso. Entonces, el embrujamiento es si tú quieres que te embrujen. También hay que tener responsabilidad, porque nosotros tenemos libre albedrío, eso nadie nos los puede quitar. En todo caso, podemos convertirnos en un objetor de conciencia, y aquello que dice que se puede dar incluso en unas leyes está escrita, porque cuando alguien quiere obligarte, incluso está escrito en la ley, a que tú hagas algo que va en contra de tu propia conciencia, tú te puedes convertir en un objetor de conciencia. Y entonces puede ocurrir lo que está escrito en algunas leyes, que se llama esta cuestión de rebelión, ¿sí? Que resulta que las leyes no pueden ir en detrimento de los derechos humanos. Están por encima de los derechos humanos. Ahora, habría que ver quién es el que pone las leyes, quién es el que pone esos derechos, porque están escritos por algo y por alguien. Tienen una intencionalidad y tienen una voluntad de poder a través de ellas, y que son los que escriben las leyes. Entonces, si tú, como una persona reflexiva, racional, más allá de caer en la euforia de lo emocional, intentas desconstruir esto, que fue un poco lo que hizo Derrida, entonces pudieras llevarte muchas sorpresas y hasta quitarte un poco el velo del encantamiento, del embrujamiento del lenguaje. Usar el mismo lenguaje, porque vale la pena decir de que no es posible ni siquiera esta conversación si no existiera el lenguaje, pero usar el mismo lenguaje, como decía también, repito aquí, esta frase que yo ahí en Autopoiesis mencioné y hasta dejé por ahí escrita de este chileno que decía que es a través del lenguaje y por medio del lenguaje que podemos emocionarnos, si con amor, está impregnado de amor, o discutir y entrar en debates que pudiera llevar a matarnos. Así que el lenguaje es el antídoto, es el veneno y es el antídoto al mismo tiempo. Entonces debemos usarlo con criterio propio, con identidad,
Es decir, convertir y hacer de todo este recurso una configuración muy propia y que no nos desliguemos con ello de la posibilidad de seguir instalando más aprendizaje con el fin de transformarnos, si es el caso, y de ayudar a otros, porque siempre el aprendizaje será comunitario, colectivo, y no es cosa de romanticismo, sino de utilidad, porque si nos va bien a todos, también a nosotros, y no con esta actitud inmisericordia o arraigo netamente eurocentrista, ni mucho menos eurocentrista para nada, tampoco antropocentrista. Muy bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Otro día hablamos. Gracias por vernos. Y bueno, recuerde suscribirse, recuerde que, bueno, en otra ocasión, espero que no tan lejana, sigamos trayendo episodios como este y sigamos hablando un poco en definición, acercarnos a través de los significantes al significado, lo más posible, con rápidamente, que es la intención. Esperemos seguir en con esta posibilidad, con este ánimo, que a veces no tengo el mismo ánimo todos los días, y más si estoy enfermo. Pero bueno, nos vemos otro día. Suscríbase, comparta. Gracias por vernos. Chao, chao. Nos vemos.